¿Qué es la diarrea mental? De acuerdo a algunos expertos, es la confusión de ideas o ausencia de lógica en los razonamientos. La primera vez que escuché este término fue en secundaria. Un pequeño yo, asustado por el mundo, recién salido de la primaria, acababa de romper el cascarón y me habían pateado contra el mundo frío y cruel. O al menos en ese momento así se sentía. Habían quedado muy lejos las tablas de multiplicar y el ABC. Era un joven de complexión muy delgada, bajito, chaparro, con un copete de mango chupado, un peinado que llevé durante toda la secundaria y parte de la prepa, y al que las hormonas le habían jugado su primer carta, cambiando la voz de niño por mi voz actual. Sí, la voz me cambió a muy temprana edad, lo cual me valió un millar de apodos, como el locutor, el voz de adulto, el señor. Pero esa es otra historia. Ese día tomaríamos la clase de educación física. Esperábamos muy ansiosos a quien sería nuestro tutor en dicha asignatura. Todos callados. Siendo la primera semana de clases, nadie se conocía y nadie se atrevía a romper ese silencio, salvo por alguno que a lo lejos tosiera un poco o estornudara sin que nadie le dijera salud. Cuando el profesor entró, el silencio se volvió aún más pesado. Algunos de nosotros ya habíamos escuchado leyendas de este profesor por parte de nuestros hermanos mayores, en mi caso, algunos por parte inclusive de sus padres, que fueron sus alumnos en alguna generación. Leyendas que no hacían más que asustarnos. Era el temido Maestro Pillín. Y aunque su apodo, el cual, por cierto, no podíamos pronunciar frente a él, o al menos no refiriéndonos a él, no suene tan cruel, se trataba del estereotipo de maestro de secundaria que vimos en las películas. Un señor calvo, con bigote muy tupido, con panza chelera, enérgico, recto, seco, rudo al hablar. Un hombre que podía llenar un estadio con su voz sin un amplificador y que en sus mejores años sirvió a las Fuerzas Armadas de mi país, cuyos métodos de enseñanza, o mejor dicho, de adiestramiento, se basaban en la milicia. Cuando el profesor empezó a hablar, inmediatamente me recordó al sargento Hartman de la película de la chaqueta metálica. Soy el sargento Hartman, soy su instructor senior en esta institución. Háganme saber que entendieron, pendejos. Y mientras yo miraba al horizonte, recordando las películas donde vemos instructores militares y esperando que en cualquier momento me gritara ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? En ese momento, el maestro Pillín me miró directamente a los ojos y me dijo con una voz suave y tenue: Alumno, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? ¿Tienes mierda en la cabeza? ¿Tienes diarrea mental? ¿Se te salen un chorro de ideas? Lo anterior obviamente no diciéndolo con una pésima imitación del perro Bermúdez, sino utilizando su típico timbre de instructor militar. A lo que yo respondí habilidosamente mientras levantaba la ceja: Claro que no, profesor. No tengo mierda en la cabeza. Lo que realmente tengo en la cabeza es cabello. Todos me miraron con la mirada de los 1000 yardas para después ovacionarme con aplausos y silbidos. O al menos así pasó en mi mente, mientras que hacía 20 lagartijas en el piso como castigo por no prestar atención a la clase. Esto es diarrea mental, cuando tienes un chorro de ideas. Este podcast está dedicado con mucho respeto y mucho cariño al maestro Aguilera, un tutor, un guía, pero por sobre todo, un amigo. Que en paz descanse.